Buenas a todas y todos, esto es el podcast de Emocional, el podcast donde hablamos de los valores, las emociones, la motivación que hay detrás de los emprendedores más importantes de nuestro ecosistema. Hoy tenemos la suerte de hablar con Benoit de Payflow y nos cuenta cómo se hace eso de hablar 8 idiomas, de haber vivido en todos los continentes, de haber montado 3 startups y de pasar de 0 a 60 empleados en menos de 18 meses y además haber pasado por Y Combinator, la mejor aceleradora del mundo. Vamos a descubrirlo. Buenas, Benoit, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, muchas gracias. Muy bien. Bueno, como sabes, este es el podcast de Emocional, donde hablamos con emprendedores del ecosistema español e internacional del emprendimiento. Y en primer lugar, pues para la gente que nos esté viendo, ¿quién es Benoit? Vale. Mira, yo, soy un emprendedor, soy el cofundador de Payflow, que es una aplicación móvil de un beneficio social. Básicamente, originalmente yo soy brasileño-francés, vivía en varios países, de hecho llegué aquí a España hace más o menos 2 años cuando empecé Payflow, y antes había movido bastante porque he vivido en 5 continentes y aprendí 8 idiomas, así que moví mucho. O sea, 8 idiomas, esto me lo has estado contando antes, y lo bestia de esto es que el español es el 6.º idioma. Sí, hablo un par más, que un poco mejor que español, pero sí. Hostia. Así que sí. Muy bien. Y entonces en esta trayectoria de viajes, de vivir en diferentes países, actualmente vives aquí en... Sí, exacto. O sea, estoy intentando de tener un poco más de estabilidad en un sentido, ¿no? Claro. De tener, como especialmente cuando estás montando tu propia empresa, o sea, no puedes seguir moviendo por todo el mundo, o sea, necesitas, obviamente cuando haces expansión internacional, pues tienes muchos viajes, o sea, yo creo que un poco más que la mitad de mi tiempo lo duermo en casa, pero que es mucho mejor que en consultoría, pero mucho mejor que en muchos trabajos. Porque, sí, me estaba repasando un poquito tu perfil de LinkedIn, Sí. un poco tu trayectoria. Vienes del mundo de la consultoría, Sí. de los fondos ¿no? de Sí. capital riesgo. Entonces, como yo al principio de todo, o sea, yo soy ingeniero, o sea, siempre me han gustado los números, soy bastante friki, o sea, siempre, y estudié ingeniería en Francia, ¿no? Y después de estudiar ingeniería en Francia, me di cuenta que, bueno, quería ir a estudiar al extranjero y me fui a Estados Unidos a estudiar al MIT en Boston. Y es ahí donde encontré mi cofundador en Payflow, para la historia, donde llegamos los dos guiris que no tenían nada que ver y nos encontramos y bueno, love from the first sight, empezamos luego a montar muchas cosas juntos, y inseparables básicamente. ¿Sí? ¿No? Sí, o sea, él estuvo haciendo su programa en Harvard, y después hizo su intercambio en MIT y ahí nos conocemos, y la idea de Payflow, de la empresa actual, también viene de ahí. Entonces, como eso fue hace 8 años, pero... Hace 8 años que os conocéis. Sí, exacto, por eso, o sea, entonces como vino a mi boda, o sea, somos realmente amigos antes de ser socios, y para mí es algo que era importante para también la estabilidad de una empresa, o sea, no, es muy difícil encontrar tu cofundador, y es para mí o sea, el mayor riesgo y una de las razones principales que las startups a veces no funcionan son algunos clash entre los fundadores, o que no se conocían, nunca habían trabajado juntos, o tienen visiones muy divergentes. Nosotros somos muy alineados en las grandes decisiones. O sea, antes de iniciar Payflow, ¿se puede decir que erais mejores amigos? Casi. Sí, casi. Entonces, bueno, a ver, como no sé cómo de personal podemos ir, pero yo en general he intentado hacer que cada parte de mi vida sea como un capítulo, porque cada vez me he movido en un continente diferente, con gente diferente, y entonces como siempre he tenido un poco de una oportunidad de, no sé si dice rebatir las cartas, ¿no? O sea, reshuffle, de cambiar todo, cambiar una personalidad, cambiar las cosas que me gustan, mis hobbies, las cosas que hago bien. Entonces, no considero que tengo como un mejor amigo, pero sí que considero que tengo una persona por capítulo de mi vida, y hay más o menos 7 o 8 capítulos en mi vida, y entonces tengo como
7, 8 Mejores mejores amigos. amigos. Exacto. Entonces, como solo puedo invertir tiempo y esfuerzos en desarrollar relaciones amigables con poca gente, entonces Ya. solo he elegido una persona. Y ahí es una persona de este primer capítulo, de uno de los primeros capítulos de mi vida. Qué bestia me parece. Y entonces, y me has dicho esto también para conocerte un poquito más, que ya habíais intentado hacer cosas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, como nosotros al principio, ambos técnicos, ¿no? ambos ingenieros, un primer proyecto que montamos juntos, que era un proyecto de, bueno, emprendedor, pero con una parte social, un poco yo diría un social entrepreneurship. La idea era construir centrales microhidroeléctricas en Brasil, en el norte de Brasil. Y nos fuimos ahí. Fue una de las primeras experiencias emprendedoras que hicimos. Y teníamos, vamos, 22 años, o sea, 22 años, realmente al principio de todo, ¿no? Y después, yo creo que, vamos, como el sistema bueno, te empuja a tener más conocimiento, más skills antes de volver a emprender. O sea, yo creo que es por fases, ¿no? O sea, hay gente que nunca va al mundo de corporate, de empresas, y siempre está intentando emprender y aprende, y de hecho sobre esto, pero yo después de la primera experiencia, viendo que me faltaba bastante, sabía que iba a volver a ser un emprendedor un día, pero he preferido irme a consultoría, a empresa. Entonces, como trabajé como ingeniero un par de años, luego hice 3 años de consultoría estratégica con la consultora americana Bain, y después me fui a hacer un MBA a INSEAD, y después de esto decidí volver a ser más un emprendedor y me uní a una aceleradora de un fondo de inversión alemán que se llama Rocket Internet, y ellos como su especialidad es montar empresas. Entonces, como tú entras como fundador, pero no es realmente tu negocio, porque todo el dinero viene de ellos y a nivel de participaciones son la gran mayoría de ellos, pero sí que aprendes todo de montar un negocio desde cero, ¿no? O sea, tienes absolutamente todas las partes de ser un emprendedor, menos la parte financiera, que es levantar dinero, etcétera, etcétera. Entonces aprendes todo de esto. Entonces, eso lo hice yo en Yakarta, en Indonesia, y Avi, mi socio, también fue a Rocket Internet, pero en una empresa completamente distinta. Él se fue en Berlín, hace una empresa más de B2C, y yo sí en la ciudad hace una empresa de B2B. Que no era Payflow. Que no era Payflow, no, que era un marketplace, sí, que no tenía nada que ver. Qué bestia. O sea, estamos hablando que la carrera, ¿dónde la estudiaste, profesor? ¿La carrera? Bueno, al principio de todo en Francia, en las grandes écoles francesas, y después en MIT. Luego en MIT, luego pasaste al INSEAD, ¿no? Sí, exacto, INSEAD para hacer el MBA, y bueno, por el MBA fue hace 2 años y medio, o sea, fue hace poco tiempo. Sí, relativamente. Luego ya te fuiste a Yakarta. Claro, con Rocket, y después de esto pues fue Payflow. O sea, justo después de haber montado una empresa en una otra estructura, decidimos también con Avi, pues nos vamos ambos de las empresas donde estamos para montar Payflow. Entonces, como eso fue una decisión importante, porque vamos, era la tercera vez que emprendíamos, pero la primera que lo hacemos de verdad, no con mucho riesgo, ¿sabes? Como sin inversores detrás. O sea, llegaron muy rápidamente, pero sí que al principio fue una decisión de riesgo, ¿no? O sea, yo siempre soy un emprendedor y no me gusta mucho el riesgo, que es un poco contradictorio. Exacto, pero sí, que eso era el primer paso hacia el entrepreneurship de verdad, ¿no? O sea, de alguna forma, vosotros, Avi, tú, cuando decidís emprender y iniciar Payflow, sí, ya algo el cuerpo os decía que era diferente, que esta vez sí. ¿Esta era la vez o no? ¿O simplemente fue una vez más? Sí, porque de hecho la idea de Payflow venía de antes, ¿no? Entonces, como, no es que, o sea, lo empezamos, pero este modelo lo conocíamos desde hace mucho tiempo y era en nuestro corazón desde hace 8 años. Entonces, habíamos hablado a todo el mercado, a competidores, a potenciales clientes, y lo único que faltaba es hacerlo, es un poco tirarse a la piscina y hacerlo, ¿no? Pero vamos, no, es algo que parece que siempre hemos querido hacer, y hemos esperado hasta que el mercado sea listo, hasta que nuestras carreras profesionales también sean al buen nivel para poder hacerlo juntos, pero sí que es algo que hemos esperado mucho para hacer juntos. Pero la idea viene en Estados Unidos, que cuando llegamos ahí nos dimos cuenta que la gente no cobra una vez al mes, hay gente que cobra 2 veces al mes, hay gente que cobra una vez
a la semana. Entonces, como pensamos, vale, pues este podría ser incluso más flexible, ¿no? Y había startups en Estados Unidos que ya lo hacían hace 8 años. Entonces, como no es una idea nueva, no hemos inventado nada, o sea, no somos, bueno, sabes, como inventamos luego procesos y lo hacemos, los números salen, pero la idea fundamental es una idea que tiene muchos años. Sí, el otro día leí, hoy yo no sé cuándo leí en LinkedIn esto, que esto, o sea, al principio del trabajo se cobraba así. No, exacto. Ese es el origen del trabajo. Luego se estructuró por procesos, para ser más eficiente, porque no puedes tener una empresa de 500 empleados si cada persona quiere cobrar cuando le da la gana, sería un lío enorme, ¿no? Sí, pero si la tecnología lo permite, es lo que la gente de verdad quiere. Totalmente. No, muy interesante. Y entrando más ya en, vale, Benoit, no sé cuántos años tenías en el momento donde inicias Payflow, la primera 28. vez. 28 años, la tercera vez que emprendes. Sí. La tercera vez también para Avi. Sí. ¿No? Tercera vez para Avi. ¿Dónde pasa esto? ¿En Barcelona? Sí, en Barcelona. No, empezamos en Barcelona. A ver, sobre por qué el mercado, nosotros yo creo que eso es un poco diferente de la mayoría bueno, que cuando la gente emprende, porque en general la gente emprende en su ciudad, donde conoce gente, donde conoce al mercado, donde ya sabe exactamente cómo hacer las cosas, para no... Nosotros fue al revés, nosotros fuimos como dos ex consultores, fuimos a mirar el tamaño del mercado, el crecimiento del mercado, el entorno competitivo, las barreras de entradas, de salida, o sea, fue un análisis de mercado. Y la respuesta era, vale, España es uno de los mejores países para empezar, porque, bueno, ya hay competencia, es un mercado donde no hay que crear una demanda y luego responder a esta demanda. Es un mercado que ya existe, entonces es un buen mercado para empezar. Y luego entré un poco, empezar en Madrid, empezar en Barcelona. Yo creo que eso era más una cuestión de talento inicialmente técnico. Y es verdad que en Barcelona hay mucho talento tech. Y por eso fue un momento importante para nosotros donde decimos, vale, pues tech es el bottleneck de todas las startups tech, entonces vamos a pero mejorar un poco nuestra posición en uno de esos problemas. Y cogiendo de nuevo esto que dices es la primera vez que decido arriesgar. Sí. 100%, o sea, sin ese, ¿hasta qué punto arriesgaste? Claro, has contado, dejaste el trabajo que tenías en ese momento. Sí, a ver, como to be fair, yo creo que sí es un riesgo. Es un riesgo porque, bueno, tengo un préstamo de BBVA que es bastante caro, ¿no? Es un préstamo de un MBA solo para estudiar te cobraría más de 100.000 euros, así que, vamos, como es un préstamo, no es nada. Y también, vamos, como, bueno, no tengo familia, pero soy casado, hay un par de cosas que son más difíciles que justo después de la uni no tienes nada y te da igual de comer pasta durante 3 años y hasta que funciona, ¿no? Entonces, como para mí era un poco distinto, ya vivía también una vida en consultoría donde las cosas eran, o sea, es más difícil también bajar mucho su nivel de vida, etcétera. Entonces, como para mí sí que había un riesgo, pero fue muy mitigado, porque en el sentido donde cuando nos fuimos de Rocket para empezar Payflow, Rocket fue el primer inversor, así que, vamos, como y casi sabíamos, o sea, era muy probable que lo íbamos a hacer juntos, de todos modos, ¿no? Entonces, como, no es que nos quedamos años sin salario a intentarlo, o sea, hemos levantado en pre-seed antes de tener ni producto ni equipo, o sea, solo con un PowerPoint levantamos dinero, entonces, como, es riesgo, pero no es tan riesgo, ¿sabes? Como... Claro, vosotros con el análisis de mercado, el estudio de la competencia, sí, ya con el PowerPoint, claro, el PowerPoint estaba bien al menos. Bueno, más o menos. 3 años de consultoría, los PowerPoint son buenos. ¿Sí? Vale, no lo digo si alguien que está en esa fase lo ve y dice, no, yo tengo el PowerPoint y no estoy levantando pasta. No, a ver, como, bueno, ese es otro tema, pero yo creo que hoy en día no es la cantidad de dinero que existe en el mercado que es un factor que limita a los emprendedores. O sea, yo creo que hay casi más fondos que hay emprendedores, es una locura. La verdad es que lo que falta es gente a emprender, no es dinero, es dinero. Y lo que falta es PowerPoints. Si hay más gente con más PowerPoints, el mundo sería mucho mejor. Es realmente, o sea, es verdad que
a ver, como hay que tener experiencia relevante, o sea, la historia tiene que tener sentido. Yo creo que también depende mucho del modelo. Si haces algo que es completamente nuevo en un mercado que nunca existía, pues es un tipo de inversores que va a invertir, que es el tipo de, vale, pues yo quiero ir a esto que nadie lo ha hecho y yo quiero ser el primero que lo hace, ¿no? Luego hay inversores que invierten más en modelos no que existen, ¿no? Donde un mercado ya está creado, donde el riesgo es más bajo, pero bueno, el equipo funciona, el producto parece bueno y eso va a funcionar. O sea, son diferentes perfiles de inversión también. Entonces, como, es difícil decir, vale, pues con un PowerPoint puedes o no puedes levantar, depende de mil condiciones. Yo veo del lado del emprendedor y bueno, invierto de vez en cuando en otros emprendedores, entonces como lo veo también del lado del inversor. Muy bien. Y en estos primeros momentos cuando tenéis el PowerPoint en el estudio, ahí me has dicho, ¿no? Lo teníamos prácticamente seguro, sabíamos que iba a ir bien tal, pero mi pregunta es que en algún momento hubo alguna duda de decir, hostia, a ver, que tal vez nos estamos equivocando o no. No diría nos estamos equivocando. No creo que había como fundamentalmente una duda que eso no iba a funcionar. Pero sí que siempre hay dudas de cómo, o sea, cómo vamos a llegar, ¿no? O sea, la finalidad más o menos la tenemos, más o menos entendemos dónde tenemos que ir en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años, ¿no? Lo que sí que no sabes es cómo, ¿no? Lo que sí sabes es el camino, pero más o menos la dirección en general la sabes, ¿no? Pero en el ejemplo que mencionaste de levantar dinero, eso está claro que muchas veces, pues, o sea, al principio de la pandemia empezamos, o sea, vamos a celebrar nuestro Payflowversary muy pronto, o sea, tenemos 2 años y 1 año y medio desde que ha llegado el primer cliente, 1 año y medio fue el medio de la pandemia, o sea, la pandemia empezó, de hecho fuimos a firmar las escrituras cuando anunciaron la pandemia. Sí, exacto, entonces como, sabes, como al principio había muchísima incertidumbre, los inversores no sabían como eso es positivo, es negativo, hay que invertir, hay que guardar dinero, el mundo va a caer, Entonces, como o sea, había tanta incertidumbre que sí que muchos inversores cayeron en este momento que a lo mejor 2 años después o 2 años antes no hubieran caído. Entonces, como, sí que había mucho, no son dudas fundamentales de no va a funcionar, pero es, oye, ¿lo vamos a conseguir o no lo vamos a conseguir? Porque la verdad es que no entiendo lo que no estamos haciendo como el plan, pero sí es difícil, o sea, fuimos con la misma historia que todos los emprendedores cuentan de hemos hablado con más de 100 personas y 95 nos han dicho no, pues es lo mismo para nosotros. Sí, claro, esto es como... Claro, es lo que me gustaría saber, ¿no? Porque, claro, tú eres un caso de éxito, además ya lo hablaremos ahora en unos momentos, pero has estado en Y Combinator, bueno, sois un ejemplo para muchos emprendedores, pero en esos primeros momentos hablas con las personas, tocas puertas, la abren y te dicen, pum, y te la cierran, ¿no? Claro, siempre. ¿Y esto cómo se gestiona teniendo en cuenta que no eres... A ver, como es difícil al principio, pero te acostumbras. O sea, sí, sabes, como yo creo que yo para aprender siempre hablo con gente, ¿no? O sea, es mi manera de conseguir más conocimiento. No leo, no miro, no escucho podcast, o sea, solo hablo con la gente. Entonces, como... Joder, no es mala estrategia. La gente no está de acuerdo. No. Pero lo que quiero decir es que cuando empezamos a levantar, pues hablé con muchísima gente y todo el mundo me dijo lo mismo. Oye, ves, mira, la cosa principal es que todo el mundo te va a decir que no y da igual, tienes que hablar con más gente. Y si hablas con 15 personas, vas a tener a lo mejor 1 o 2 que te contestan. Pero si hablas con 150, pues tendrás entre 10 y 20. Entonces, como tienes que acostumbrarte al rechazo y eso para todo, para clientes es lo mismo. Si llamas a un cliente y te dice, tu solución es inútil, no la quiero, pues es muy fácil de decir, bueno, a lo mejor esto lo que estoy haciendo no tiene sentido, ¿no? Pero es que no puede ser la conclusión, ¿no? Entonces, como por eso es una de las principales valores que hemos puesto en la empresa, que, vamos, como es normal de que la gente te rechace, te dice no, y es difícil, pero tienes que siempre guardar en mente que es parte del camino. Totalmente, hostia, me quedo muchísimo con esto porque realmente
no, algunos emprendedores, yo soy emprendedor también y muchas veces dices, joder, ¿y este que ya lo ha conseguido? Hostia, le decían tanto que no como a mí, porque claro, porque dices, oye, tal vez todo el mundo le habría dado por decir, oye, No es así, que es difícil para todo el mundo, que no hay, si fuese, o sea, la vida es un mercado, si fuese fácil, el mercado se adaptaría. Entonces, como, Sí. no, Pero entonces esto no solo pasa con inversores, sino también con clientes, con candidatos que te dicen, yo imposible que me vaya a una empresa como la tuya, no tiene nada, no tienes ni nombre. ¿Sabes? Como al principio, ¿cómo reclutas tu primer, segundo, tercer hire? O sea, tienes que convencerle que vamos, como viene en este barco y te juro que va a ser un éxito, pero no tengo más garantías. Entonces, como, y mucha gente te dice que no. Entonces, como al principio, la gente que venía de becario, que cuando alguien aplicaba, fue una ilusión enorme, como, ¿estás en serio? ¿Quieres venir en PayPal? Pero Sí, ¿qué dices? no te has equivocado. Claro, pero no queríais ir a PayPal o algo más, ¿no? Entonces, como, es que eso realmente es así. Luego, las cosas mejoran, ahora sí, que ahora tenemos marca y ahora es al revés, somos más nosotros las princesas, pero al principio, o sea, es súper difícil. Tienes que pelear para absolutamente todo, para talento, para clientes, para inversores, para absolutamente todo. ¿Y cuánto tiempo dirías que estuvisteis peleando y con tanto no? Yo creo que nunca paras, solo peleas para otras cosas. Sí, nunca para. O sea, es una... Sí, sigues aprendiendo siempre. Entonces, cuando has entendido algo, pues hay más cosas que entender. Entonces, sí, hasta hoy. O sea, para buen perfiles seguimos peleando. Para clientes seguimos peleando. Para inversores, para tener los mejores, seguimos peleando. Y yo creo que nunca para. Lo único que cambia es que, bueno, ya has entendido un poco mejor cómo funcionan las cosas. Entonces, como puede ser, o sea, puede ser al top 1%. Pero cuando ya estás en el 1%, puedes también ir al top 1% de este 1%, etc. Entonces, como siempre, vas más lejos. No, muy interesante. Y más, Joan, ahora en esos primeros momentos, yendo más a la parte de gestión de equipos, ¿no? Porque, bueno, sois vosotros dos, empezáis. ¿Cuánto tiempo pasa hasta que ya sois, no sé, 5 o 10 personas en el equipo? ¿Pasa mucho, poco tiempo? Yo creo que para ponerlo en contexto, empezar una startup durante COVID fue un poco distinto, porque había mucha gente, o sea, en general no puedes tener dos cosas en la vida, ¿no? Tiempo y dinero, es muy difícil de tener los dos. Y durante COVID la gente tenía mucho tiempo. Así que, en consecuencia, había mucha gente que estaba dispuesta a ayudarnos, ¿vale? No solo venir full time y firmar un contrato y tal, pero echarnos un cable, ayudarnos con un cliente, ayudarnos a activar, a hacer algunas cosas de operaciones que no sabíamos hacer. Entonces, como hemos tenido muchos perfiles así que nos ayudaron al principio y una gran parte han convertido a empleados, a full time, y ahora, o sea, hasta los más senior que están en Payflow, pues fueron al principio gente que nos ayudaban, pero que tenían trabajo, que estaba estudiando. Entonces, como, eso es algo que no es real, no ha sido que, bueno, somos dos, necesitamos reclutar a, lo que sea, un director de ventas. Entrevistamos y contratamos un director de ventas. No, porque al principio, para manejar un equipo, yo creo que es muy importante. Los primeros hires son muy importantes. Entonces necesitas ya haber trabajado con la gente, o por lo menos saber muy bien que vas a trabajar bien con la gente. Por eso mucha gente acaba reclutando gente con quien ha trabajado en el pasado o que conoce, que está realmente muy cercana, porque eso es muy importante para la cultura de la empresa, para cómo las cosas vas a desarrollar después. Entonces nosotros fue esto, o sea, hicimos esto, casi como un free trial en una herramienta, ¿no? Entonces, como empezamos a trabajar juntos y a la gente nos enamoramos en ambos lados. Decimos, mira, vete de tu trabajo, ven a trabajar con Payflow, que ahora nos echaste un cable con 2 o 3 cosas, pero veo como lo vas a hacer súper bien en Payflow. Vente, ¿no? Entonces, como eso sale un poco al principio de todo, ¿no? Obviamente hay cosas donde hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, obviamente en tech, no puedes decir a un CTO, oye, me echas un cable, me puedes hacer un producto ahí como un sábado por la tarde, me haces un producto. No, eso sí que hay que contratar, ¿no? Entonces, como eso también, como
es súper difícil contratar perfiles senior, es súper difícil contratar perfiles técnicos, poner los dos juntos es incluso más difícil, entonces como, eso sí que como ha sido también un reto, obviamente. Ya. Claro, porque y digamos, durante la época de pandemia, bueno, 2020, vosotros lanzáis, dices, justo cuando acaban de decir toque de queda, ¿no? Sí. Marzo 2020. Sí, correcto. Más Eso o fue la menos. incorporación casi, sí. Marzo 2020, Y primer cliente es en verano 2020. primer cliente en verano 2020, y esa trayectoria es con estas ayudas puntuales, ¿no? De amigos, Sí, ese primer exacto. ingeniero, ¿no? Sí, exacto. Sí, exacto. O sea, tienes varias fases, ¿no? O sea, tiene la fase donde es como un barco con piratas adentro, luego hay la gente que va a montar el primer pueblo y luego hay la gente que, bueno, pues hace un ayuntamiento, hace las diferentes miniaciones y la ciudad funciona, ¿no? Entonces realmente es la época de pirata. Me imagino. Vale, y entonces, vosotros, ¿cómo pasáis de este punto de este primer cliente, julio, junio 2020, después de 4 o 5 meses de estar haciendo producto, contratando tal, a entrar en la mejor aceleradora del mundo? ¿Cómo se hace esto? Yo creo que, bueno, hablando con gente otra vez, yo creo que en ese sentido teníamos muy buenos amigos que habían entrado y nosotros teníamos la percepción que para entrar en Y Combinator en Silicon Valley teníamos que ir o muy temprano o es muy complicado entrar, ¿no? Entonces, nunca habíamos la percepción que podíamos entrar con ya producto, tracción, ronda, muchos empleados. Para nosotros era un acelerador que, bueno, entras con un PowerPoint, ¿no? Pero, y entonces como cuando hablamos con gente nos han dicho que no era el caso, que para empresas muy similares a la nuestra, que han entrado, que ha sido un muy buen éxito, etcétera, etcétera. Entonces como nosotros había el programa empezaba en julio y el deadline era en marzo, así que aplicamos en junio, un mes antes de empezar, y pensamos, bueno, esto es imposible que funcione, ¿no? Pero lo hacemos como... es como una broma, ¿no? No creo que funcione, pero vamos, como tenemos amigos que nos dicen que es interesante, lo intentamos, ¿no? Y nos invitan a la entrevista y luego, bueno, obviamente muchísimo estrés, cómo hacer, nunca nos van a aceptar porque no hemos preparado nada, entonces empezamos a preparar todo. Nos fuimos casi una semana fuera del negocio solo para preparar la entrevista y luego, bueno, acabamos entrando. Y luego fue una experiencia que ha transformado el negocio. Sí, es otra liga, es realmente otra liga. Sí, es transformacional. ¿Porque fue presencial o remoto? Bueno, es híbrido, ¿no? Es híbrido, pero en este momento sí que la gran mayoría era remoto, ¿no? O sea, ¿estuvisteis entre Barcelona y Silicon Valley? Sí, pero no, pero al final hay, por ejemplo, el Demo Day, sí que hay gente que fue en persona. Nosotros, en ese sentido, ya todavía había el travel ban, no podíamos ir a Estados Unidos, entonces como hicimos bastante sesiones también, bueno, en España, también, bueno, en Europa hay la comunidad que está muy potente. Entonces, entonces como hicimos cosas más híbridas para conocer al resto de la promoción, o sea, del cohort, así que conocíamos a todos. Pero es verdad que las sesiones, todo el mundo iba en remoto para que todo el mundo tenga la misma experiencia, ¿no? Y de esta manera es interesante porque han podido abrir el programa a mucho más startup, porque, bueno, es disruptivo para un negocio ir de 3 meses a otro país con con diferencia horaria, etcétera, etcétera. Entonces, como puede ser que no hubiéramos ido si fuese 100% en persona. Y es disruptivo. Y ahora, yendo un poquito más al momento, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que hoy lo hacéis ya fuera de tiempo, ¿no? Lo hacéis en junio, o sea, para la entrevista, súper nervioso, ¿no? Preparando una semana, fuera del negocio. Sí. ¿En qué momentos dicen que os aceptan y qué hacéis? De champán, claro. O sea, ¿se celebra o no se celebra esto? Sí, yo creo que se celebra. A ver, todo va muy rápido. Hicimos la entrevista el viernes
bueno, en la noche del viernes al sábado, a las 3 de la mañana, algo así, y nos llaman a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Siempre te llaman un par de horas después. Un par de horas después te lo dicen. Sí, sí, claro. Ah, bueno, vale, Claro, entonces claro. no te dejan ahí con el... No, no, exacto. Pero bueno, estás enfrente del móvil de 2 a 6 de la mañana, no estás durmiendo, estás mirando la pantalla y a veces duermes un poco y te despiertas, ¿no? Entonces, como, sí que el estrés hay un poco, ¿no? Pero después sí, como están súper contentos y al final fue un timing perfecto para nosotros porque durante verano también hay mucho menos actividad comercial, así que bueno, no ha sido una disrupción tan grande para nosotros y fuimos ahí como con objetivos muy claros, entonces como ya sabíamos qué buscábamos de la experiencia, con quién queríamos aprender, etcétera, etcétera, entonces como yo creo que hemos ganado, ha sido algo muy eficiente en ese sentido, pero sí, obviamente, celebramos con todo el equipo, con todo, pero sí, sí, ha sido... Esto que te voy a preguntar, lo hablamos cuando nos reunimos la primera vez en una videollamada, y cuáles son los 3 principales aprendizajes humanos Sí. que sacaste de la experiencia de Y Combinator. Sí. Yo creo que los 3 puntos principales. El primero es un poco el moto de Y Combinator, ¿no? O sea, lo que está escrito en las tazas, lo que está escrito en cada camiseta de Y Combinator. Y lo que está escrito es make something people want. ¿No? Eso es la definición del product market fit, ¿no? O sea, que básicamente haces algo que la gente necesita, que la gente quiere, y luego el resto you can figure it out, ¿no? El precio, el go to market, qué tipo de negocio, o sea, tienes que hacer algo que la gente quiere. Y eso parece tan sencillo, pero para YC es una obsesión. El product market fit es una obsesión para ellos y básicamente es al centro de todos los aprendizajes y todos los módulos que tienes siempre vuelven a esto, al product market fit, ¿no? Entonces, como yo creo que eso es muy sano, especialmente viniendo de una aceleradora como Rocket Internet, Rocket Internet que tiene reputación de copiar, que le da totalmente igual el product market fit, que copia cosas que funcionan y las pegas, ¿no? Entonces, como de ser una organización mucho más product focused, product oriented, ha sido algo que es muy que ha sido muy positivo, muy sano para nosotros tener esta visión realmente de product first, ¿no? El segundo aprendizaje más a nivel un poco de equipo humano ha sido que nosotros teníamos operaciones solo en España, sí con un equipo bastante diverso, pero muy enfocado en un mercado, ¿no? Ellos te ayudan a un poco dream big, ¿no? Un poco pensar que, vamos, tu mercado es el mundo, que ¿por qué estás aquí como, o sea, ¿por qué no vas a un país más grande? ¿Por qué no vas a otra región? ¿Por qué no vas a por todas, ¿no? Entonces, como, eso es muy sano también, porque para ti y para todo el equipo te empuja a decir, oye, pues puedo hacer mucho más lejos, pues podemos ir, pero 10 veces más rápido. Entonces, como, eso también ha sido como una mentalidad que nos ha ayudado a ir más allá que lo que pensamos, ¿no? Revisamos todo, me acuerdo como cuando nos comunicaron más estos valores, pues revisamos todos los planes de negocios. Decimos, vale, pues esto hay que multiplicarlos por 10, mínimo por 10. Hay que cambiar todo, entonces como claro. Es muy sano, es muy interesante esta parte, ¿no? Y bueno, últimos aprendizajes, yo creo que es un grupo muy diverso, ¿no? Que tiene experiencia en absolutamente todos los tipos de negocio, entonces como la experiencia humana ha sido increíble. Yo creo que aprendes mucho de los demás, aprendes de los partners, aprendes mucho también sobre la parte de, obviamente, levantar fondos, o sea, claro. es un acelerador realmente muy bueno en el mundo, entonces hay muchos inversores que quieren invertir en startups de YC, entonces claro. Hay un valor muy obvio que es sobre el fundraising. Claro, ¿notasteis una diferencia a nivel de estas puertas que al principio no era... Sí, claro, bueno, ellos dicen esto, o sea, ellos dicen que vamos, como es algo que es muy diferente de levantar dinero siendo una startup de YC o siendo una startup no de YC, así que eso es un cambio enorme. Vale, Benoit, y después de Y Combinator, sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo ha sido la evolución?
bueno, lo que has aprendido nos lo acabas de contar. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de Y Combinator? Sí, yo creo que la vuelta a la normal fue más rápida de lo que esperamos, ¿no? O sea, la vuelta porque es verdad que durante Y Combinator el nivel de intensidad es incluso más alto que cuando montas tu empresa, ¿no? Vale, entonces nos acabas de contar qué aprendiste principalmente en Y Combinator. Ahora me gustaría saber qué ha pasado luego, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido la evolución? Claro, mira, yo creo que la vuelta a la normal ha sido mucho más rápido que lo que pensábamos, porque el nivel de intensidad que tienes en YC es altísimo, porque al ser remoto y al ser en Silicon Valley, las clases empiezan a las 9 de la mañana para ahí, ¿no? Entonces como es las 6 de la tarde aquí, ¿no? Entonces las clases van de las 6 hasta las 3, 4 de la mañana y luego tienes más secciones. Entonces como es muy intenso porque trabajas de noche y de día tienes un negocio, ¿no? Entonces como son 3 meses de los más, a nivel, o sea, no, yo creo que fue el verano más intenso de mi vida, pero aprendí un montón y súper contento de haberlo hecho. Pero entonces como cuando vas de este nivel de intensidad a volver al día a día, es verdad que es un poco un choque, ¿no? Porque al final no tienes tan en el entorno YC, sí que sigues aprendiendo de los otros startups de YC porque tenemos muchos meetups cada mes, cada trimestre, etc. Pero bueno, vuelves a un poco un día a día, ¿no? O sea, lo más importante es conservar estos learnings, conservar todo lo que aprendiste durante estos 3 meses y aplicarlo de vez en cuando. Claro. Yo creo que por eso lo que es clave aquí es poder guardar unas cuantas cosas que vas a utilizar para tu empresa y siempre volver a YC a diferente momento de crecimiento, ¿no? Porque hay muchos consejos que valen y que tienen sentido ahora, y hay algunos que no ves por qué dicen esto, pero seguro que lo entenderás en el futuro, ¿no? Entonces, como eso es exactamente lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, como en YC hay como un entorno muy interesante donde tienes toda la información para montar una startup que se llama el Bookface, que es Facebook al revés, ¿no? Y entonces como en el Bookface puedes encontrar absolutamente todo. Y entonces seguimos hoy, casi un año, 9 meses después de haber acabado YC, volviendo al Bookface y decir, oye, pues esa es mi pregunta. Y en este Wikipedia de montar una startup encontramos respuestas, ¿no? Sí. Pero una gran parte del valor llega a momentos diferentes de tu startup, ¿no? Yeah. Y aquí es donde viene la frase esta de que YC no se acaba nunca, ¿no? Que esto está en su web y el CEO lo dice en muchas conferencias. No se acaba nunca. No se acaba nunca porque yo creo que, bueno, porque cuando eres un YC founder es para toda tu vida, entonces como tienes un sistema, por ejemplo, para reclutar que es interno a YC, a los alumnos de YC, tienes como para invertir también en otras empresas de YC, puedes invertir antes de los otros inversores. Entonces, como es verdad que eso cambia bastante, ¿no? Porque al final nunca para y te sientes parte de esta comunidad para siempre. Totalmente. Y ya como última pregunta, ¿verdad? ¿Dónde te ves tú, Payflow, en 3, 4, 5 años? ¿Qué retos te quedan por superar? Sí, yo creo que si reflexiono un poco sobre montar un negocio, una gran parte es people, ¿vale? Una gran parte es simplemente las personas. El 0 a 1, el 1 a 10 y el 10 a 100 no tienen nada que ver. Entonces, yo creo que es muy importante, y para mí, o sea, algo que todos podemos siempre mejorar, siempre hay mucho que aprender, es cómo realmente hacer que el equipo crezca, conservar una cultura muy fuerte, conservar una cultura de alto rendimiento, donde la gente quiere venir aquí, quiere realmente darlo todo para Payflow. Eso es algo que siempre va a ser importante conservar, ¿no? Porque ahora con 50 personas, pues hay muchos elementos que teníamos cuando fuimos 5, pero cuando seremos 500, pues será distinto, todo el mundo nos lo dice, entonces como sería no tendría sentido de pensar que lo vamos a hacer completamente diferente que los demás, entonces como vamos a tener que adaptar, entonces como eso es
la primera parte donde creo que vamos a tener como retos, vamos a tener que aprender mucho y donde un poco vamos a estar como en 3, 4, 5 años, ¿no? Mucho más personas en el equipo, obviamente, porque las cosas van bien, los números son espectaculares, la verdad es que estamos superando los objetivos semanales todas las semanas, realmente está yendo muy bien, pero entonces eso va a crear reto más de people, cómo lo vamos a hacer bien, ¿no? O sea, qué tipo de management vamos a querer, qué tipo de estructura, y eso es la primera parte. La segunda parte yo creo que es un rol bueno, es un reto de expansión, ¿no? Porque hasta ahora es verdad que una gran parte de las operaciones están aquí en España, en un país que, bueno, conocemos, hemos empezado ahí, conocemos muy bien los departamentos de recursos humanos, conocemos muy bien cómo hacer que la gente quiere el producto y lo use y se siente bien con el producto. Pero hay muchas especificidades por cualquier país, ¿no? O sea, entonces como si cada vez que vamos a entrar en un nuevo país, tenemos que tener un poco la honestidad de decir, vale, pues no sabemos, vamos a mirar, vamos a testear y a lo mejor vamos a descubrir cosas que, bueno, son totalmente nuevas, ¿no? Entonces como muchos retos de esta manera, que eso vienen de una visión a 3, 4, 5 años, que me preguntas de realmente, ahora tenemos una posición de leadership en los países donde estamos, claro. Pero realmente en 3 años queremos tener una posición de leadership en el mundo, por lo menos en las regiones donde estamos, ¿no? Que eso es algo que es muy importante. Yo creo que el último es un poco a nivel de producto, es algo que, bueno, hemos hablado, pero yo creo que es importante tener un producto que la gente realmente quiere, ¿no? Entonces, como eso va a ser un reto siempre, ¿no? O sea, seguir dando algo que los empleados usan, que los empleados se enamoran con nuestro producto, y eso hacerlo con más complejidad, más tipos de empleados diferentes, más países, más tipo de empresas diferentes, entonces como eso va a ser un reto. Oye, Benoit, ha sido un placer, de verdad. Oye, he aprendido muchísimo. Y bueno, aquí se acaba el podcast de hoy con Benoit de Payflow. Muchísimas gracias. Gracias.